Me desperté con una sacudida, una extraña sensación arrastrándose sobre mi piel, un toque suave y deliberado que se sentía demasiado real para ser parte de un sueño. Mis ojos se abrieron, buscando en las esquinas oscuras de mi habitación, pero estaba vacía. No había nadie. Al menos, nadie que pudiera ver. El silencio presionado a mi alrededor, más pesado de lo habitual, como si las paredes mantuvieran su aliento. No lo sabía entonces, pero ese momento fue el comienzo de algo que nunca pude imaginar. Mi vida, ordinaria, rutinaria y dolorosamente predecible, estaba a punto de cambiar para siempre. La noche había sido inusualmente tranquila. No es el tranquilo que te trajo a descansar, sino un silencio tan completo que se sintió antinatural. Incluso el lejano zumbido del tráfico fuera de mi ventana de apartamento había desaparecido. Fue el tipo de silencio que hizo que tus oídos se tensaran, buscando un sonido, cualquier sonido, para llenar el vacío. Me quedé ahí, mirando el techo roto, mi cuerpo doliendo con agotamiento. El día había sido como todos: despierta, ve a trabajar, vuelve a casa, come, duerme. Repito, nunca pasó nada. Nada ha cambiado. Pero esta noche se sintió, fuera. Había algo extraño en el aire, una presión invisible, un zumbido bajo que parecía vibrar justo debajo de la superficie de todo. Me hizo penetrar la piel y el corazón latir un poco más rápido. Me giré a mi lado y tiré la manta más fuerte alrededor de mi cuerpo, tratando de quitarme la inquietud. Solo nervios, me dije a mí mismo. Asterisco, quizás demasiada cafeína. O quizás mi mente está jugando trucos otra vez. Asterisco, entonces lo oí. Un sonido débil, apenas audible, como el crujido de una tabla de suelo debajo de los pasos cuidadosos y medidos. Me pilló el aliento. Me congelé. El sonido volvió a aparecer, esta vez más cerca. Mi corazón golpeó en mi pecho, lo suficientemente fuerte como para pensar que podría regalarme. Vivía sola. Nadie más tenía llave. No se suponía que nadie estuviera aquí. Mil pensamientos corrieron por mi mente. ¿Asterisco, un ladrón? ¿El gato de un vecino? ¿Un sueño? Asterisco, lentamente, giré mi cabeza hacia la puerta. El débil resplandor de las luces de las calles afuera filtraba a través de las cortinas, pintando finas líneas de oro a través del suelo y las paredes. Y por un segundo, lo vi o pensé que lo había hecho. Una figura. Alto. Esbelta. Estando perfectamente cerca de la ventana. Me senté muy fuerte, fumblando por la lámpara de mi mesa de noche. La luz se encendió, lanzando sombras duras por toda la habitación, pero no había nada. Nadie. Solo el caos desordenado de mi pequeño apartamento, una cama sin hacer, ropa que se derrama de la cesta de la lavandería, una taza de agua en la mesa de noche. Vacío. Me froté la cara con ambas manos y me dejé reír. Contrólate, murmuré bajo mi aliento, tratando de convencerme de que había sido un truco de la luz, un sueño medio formado, nada más. Apagué la lámpara y me tumbé, cerrando los ojos, dispuesta a dormir para volver. Pero el sentimiento no se fue. Incluso cuando me desvanecía y salía de medio sueño inquieto, no podía sacudir la sensación de que algo había cambiado, de que alguien había estado allí, observándome. El tiempo pasó en fragmentos. Me tiré y me di vuelta, atrapado en sueños fugaces que retorcieron y se deshicieron antes de que pudieran tomar forma. Entonces, sin avisar, lo sentí de nuevo. Un toque. Suave. Apenas está. Como el cepillo de seda a través de mi piel. Rastreó la longitud de mi brazo en un movimiento de fluido, fresco y extrañamente calmado. Mis ojos se abrieron. Mi aliento se enganchó. Allí, parado a solo pulgadas de mi cama, estaba una chica. No parecía real. Su piel brillaba bajo la luz de la luna, lanzando un brillo plateado que la hizo aparecer radiante e irreal, como algo tirado directamente de las estrellas. Sus ojos, anchos y luminosos, sostuvieron los míos con una intensidad que me dejó paralizado. No eran solo curiosos, eran antiguos, llenos de algo que no podía explicar. ¿Conocimiento? ¿Poder? ¿Dolor? No lo sabía. Mi boca se abrió para hablar, pero no salió ningún sonido. Mi garganta se había secado completamente. Me estudió, su mirada barriendo mi cara como si estuviera memorizando cada detalle. Su expresión nunca cambió, pero pude sentir algo cambiando en el aire a su alrededor. Su mano se levantó lentamente, dedos temblando justo sobre mi pecho. No me parpadeé. No pude. Estaba encerrado en su lugar, sostenido por algo más que el miedo, algo más profundo, como el asombro. Cuando finalmente me tocó, la sensación era eléctrica.
Un calor surgió a través de mi cuerpo, comenzando por las yemas de sus dedos y extendiéndose como una corriente a través de cada nervio. No era doloroso, era estimulante. Lo podía sentir en mis huesos, en los espacios entre mis pensamientos. ¿Quién eres tú? Susurré, mi voz apenas audible en la quietud. No contestó. Pero de alguna manera, sabía que esto era solo el principio. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido, solo silencio. No era solo que no hablara, era como si no pudiera. La forma en que me miró, la cabeza inclinada ligeramente, los ojos anchos e inconfundibles, me recordó a un niño que veía algo desconocido por primera vez. Había una curiosidad extraña e inocente en su mirada, un sentido de maravilla tan crudo y puro que me dejó congelado. Quería hablar, hacer 100 preguntas a la vez, pero antes de poder formar un solo pensamiento coherente, se volvió. En un instante, se atrevió hacia la puerta con una velocidad demasiado rápida, poco naturalmente rápida. «Espera», grité, mi voz se rompió mientras me salía de la cama, casi enredando en las sábanas. Mis pies golpearon el suelo y me apresuré tras ella, con un corazón martillando. Pero cuando llegué al pasillo, se había ido. El apartamento estaba en silencio otra vez. Me quedé ahí parado, descalzo y sin aliento, mirando la puerta principal, todavía cerrada, todavía cerrada. ¿Cómo? ¿Cómo se había desvanecido así? Con manos temblorosas, alcancé el mango, girándolo lentamente y abriendo la puerta. Una ráfaga de aire fresco de noche se encontró con mi cara, cepillándose contra mi piel como el final de su presencia. Salí lo suficiente para mirar alrededor, la escalera estaba vacía, el pasillo tranquilo, la ciudad abajo durmiendo como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía mejor. Cerré la puerta lentamente, apoyando mi peso en ella mientras corría una mano por mi cabello. ¿Qué demonios acaba de pasar? Le susurré, mi voz ronca. Mi cuerpo zumbaba con adrenalina y confusión. No dormí después de eso, no realmente. Cada vez que cierro los ojos, vi su cara. La forma en que su piel brillaba como luz de luna en el agua, la forma en que me había tocado como si me estuviera buscando a través de mí, buscando algo que no podía nombrar. Cuando la mañana llegó, el mundo fuera se movió como cualquier otro día. El sol se levantó, el tráfico se reanudó, la gente caminó a sus perros y revisó sus teléfonos como si todo estuviera bien. Pero dentro de mí, nada se sintió normal. Me senté en mi mesa de cocina, mirando en blanco la taza de café acuñada en mis manos. No había tomado ni un sorbo. Mi mente giró, repitiendo todo una y otra vez. ¿De verdad había pasado? ¿Lo había soñado? ¿Podría un sueño sentir tan vívido que se le ha quedado en la piel? Miré la ventana. Mi aliento se enganchó. Allí, débil y desvanecido en la luz de la mañana, era una huella de mano. Pequeño, delicado y brillante, poco a poco, demasiado débil para ser tiza o aceite. Se brillaba igual que ella. Me levanté lentamente, caminando hacia él. Mis dedos se acercaron, cepillándose contra el cristal. Fue genial el toque. Un escalofrío me cayó por la columna. Había sido real. Esa realización me golpeó como una ola. No me estaba volviendo loco. No lo había imaginado. Ella había estado aquí, me había tocado, me había mirado a mí como si importara. Pasé el resto del día en una niebla, el mundo se me pasó en cámara lenta. Las llamadas de trabajo no respondieron. Los correos electrónicos se acumularon. Mi teléfono zumbaba y pitido y parpadeaba, pero no me importaba. No podía pensar en nada más. Cada sombra del apartamento me hizo saltar. Cada crujido del edificio me hizo el pico de mi pulso. No podía dejar de preguntarme si ella volvería. Esperaba que lo hiciera. Mientras la noche caía de nuevo, la anticipación construida en mí como una tormenta. Pasé el apartamento, revisando las ventanas, escuchando el silencio. La medianoche vino y se fue. Y luego, como la noche anterior, lo oí. El crujido suave del suelo. Me congelé, el corazón acelerando, pero no me moví. Esta vez, fingí estar dormido, cuerpo relajado, aliento estable. Mantuve los ojos cerrados, dejándolos abiertos lo suficiente para verla a través de mis pestañas. Ella estaba allí, de pie en el borde de la cama. Su presencia llenó la habitación, no pesada, no amenazadora, sino poderosa. Su mirada estaba fijada en mí, como antes, intensa y buscando. Se movió lentamente, con una gracia que hizo que el aire a su alrededor pareciera doblarse. Me quedé quieto, dejándola observarme. Entonces, hizo algo inesperado. Ella se acercó y me tocó la frente no con miedo,
no con agresión, sino con una gentileza que me pilló desprevenida. Sus dedos se quedaban y sentí que un frío se me caía, no desagradable, sino extraño. Era como si estuviera buscando a través de mis pensamientos, no invadiéndolos, sino escuchando algo más profundo. No me parpadeé. No hablé. Solo la dejé. Cuando le quitó la mano, algo en los ojos cambió. La intensidad se ablandó, y durante el segundo breve pensé que había visto tristeza, verdadera y profunda pena grabada en su rostro. Y luego, sin una palabra, sin sonido, se convirtió y desapareció una vez más en la noche. Me senté despacio, mi corazón golpeando. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Esa noche, tomé una decisión. Tuve que encontrar una manera de comunicarme con ella. Para entender. Para conectar asterisco. Al día siguiente pasó en un borroso. Mi cuerpo pasó por los movimientos, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. El trabajo era imposible. Cada tarea no tenía sentido. Todo lo que podía pensar era en ella, su toque, sus ojos, la tristeza que había visto. No era solo una alucinación. Era real. Y había vuelto. Ahora, necesitaba saber por qué. ¿Era real o estaba mi mente jugando trucos conmigo? Me preguntaba eso una y otra vez. Se sentía imposible de decir. Pero luego estaba la huella de la ventana, débil, brillante, inconfundible asterisco no asterisco mía. No pude explicarlo, no importa cuánto lo intenté. Mientras el sol se sumergía debajo del horizonte y el cielo volvía una naranja profunda y quemada, mi cuerpo dolía de agotamiento, pero mi mente no dejaba de correr. Me sentí cableado, alerta, cada nervio zumbando como un cable en vivo. Me senté solo en la sala de estar, el apartamento encubierto en oscuridad excepto por la aburrida luz azul de mi pantalla portátil. Había estado buscando durante horas, encuentros alienígenas, avistamientos inexplicables, folclore, alucinaciones, parálisis del sueño, cualquier cosa que pudiera ofrecer incluso una pizca de comprensión. Pero nada se acercó. Nada coincide con lo que había experimentado. Las historias se sintieron superficiales, exageradas. Mi encuentro fue íntimo, real. Frustrado, cerré el portátil y me apoyaré en la silla, frotando los ojos. Tal vez ella era solo un producto de mi imaginación, un sueño elaborado cosido junto por un cerebro solitario y sobreestimulado. Pero en el fondo, lo sabía mejor. Esa huella de mano. El calor de su toque. La forma en que sus ojos se habían fijado en los míos como ella me conocía. Eso no fue un sueño. Un crujido suave súbito cortado a través de la quietud, afilado y real. Mi corazón saltó en mi garganta. Conocía ese sonido. El piso del pasillo, justo fuera del dormitorio. Respeté el aliento, escuchando. El aire se sintió más pesado de una vez, cargado como estática antes de una tormenta. Ella estaba aquí. Podría sentirla. Lentamente, cuidadosamente, me levanté y me mudé hacia el pasillo. Cada paso se sentía como una decisión. Mi pulso se aceleró, eco en mis oídos. Y luego la vi. Ella se paró en la sombra cerca de la ventana, su cuerpo brillando ligeramente con el mismo brillo de plata. La luz de la luna bailaba a través de su piel, haciéndola parecer algo sacado de un sueño o de otro mundo enteramente. Sus ojos, imposiblemente grandes y oscuros, encontraron los míos de nuevo, y en ese momento, todo lo demás desapareció. No hablé. Temía que las palabras pudieran romper la frágil conexión entre nosotros. En cambio, di un paso adelante, lento, deliberado, mostrando que no tenía miedo. Su mirada se me cambió a las manos, como si estaba comprobando si estaba sosteniendo algo. Entonces, sin avisar, se comunicó. Sus dedos me rozaron el pecho. Instantáneamente, el calor se propagó a través de mí, más fuerte que antes, más profundo. No era solo físico. Sentía que algo dentro de mí estaba cambiando, como si ella se acercaba a mí con más que tocar. Como si me estuviera entendiendo a un nivel que no podía empezar a comprender. ¿Qué eres? Susurré, apenas pude hablar. No contestó con palabras. En cambio, ella dejó salir un zumbido suave y melódico, notas que no pertenecían a ningún lenguaje humano, sino que de alguna manera resuena profundamente dentro de mí. El sonido parecía vibrar a través del aire en sí, delicado y embrujador. Mi piel se pinchó, y por primera vez vi algo casi humano en su expresión. Curiosidad. Larga. Quizás incluso miedo. ¿No me entiendes, verdad? Pregunté tranquilamente. Se inclinó la cabeza, parpadeando lentamente. Luego, inesperadamente, presionó su mano contra mi pecho,
justo sobre mi corazón. Su toque era cálido, imposible, enviando un frío por mi columna vertebral. No me moví. La dejé sentir el ruido constante de mi latido, fuerte e incierto. Se quedó así por un largo momento, su expresión ilegible. Entonces, como si estuviera satisfecha, se retrocedió lentamente. Espera, dije, dando un paso hacia ella. Pero ya se estaba moviendo, retrocediendo a la sombra cerca de la puerta. El pánico me atravesó. No podía dejar que desapareciera de nuevo, no sin respuestas. Me acerqué, le agarré instintivamente la muñeca. En el momento en que nuestra piel se conectó, algo se rompió dentro de mí. Una sacudida de energía surgió a través de mi cuerpo, y me quedé mirando hacia atrás. Mi cabeza nadó. Realidad borrosa. Por un segundo, ni siquiera estaba seguro de estar en mi propio cuerpo. Entonces, visiones. Flashes de estrellas. Galaxias girando. Vastos paisajes alienígenas empapados de colores para los que no tenía nombre. Y un sentimiento, abrumador. Soledad. Aislamiento. Una pena que no era mía, pero me pareció lo mismo. Me quitó el aliento. Un momento, estaba en otro lugar, perdido en galaxias, tragado por colores y sentimientos que no me pertenecían, y al siguiente, estaba de vuelta. Jadeando, parpadeando rápidamente, parado en la tranquila dimensión de mi apartamento. Pero detrás de eso había algo más, algo inequívocamente humano. Vulnerabilidad. Reconocimiento. Tomé un aliento tembloroso, la conexión entre nosotros tarareando como un alambre agotado. «Estás solo», murmuré, apenas más fuerte que un susurro. «Igual que yo». Sus labios se separaron, pero no llegaron palabras. Sin embargo, su expresión cambió. Allí estaba, solo por un segundo, tristeza. Un dolor crudo y tranquilo en sus ojos. No era solo empatía. Fue experiencia compartida. En ese momento, no éramos alienígenas y humanos, éramos dos almas, varadas de diferentes maneras, finalmente vistos. Ella asintió lentamente, el movimiento pequeño pero deliberado. Mi agarre en su muñeca aflojó. Ella podría haber desaparecido como antes, pero no lo hizo. Esta vez no. No huyó. Se quedó por un ritmo más tiempo, su mirada vagando por mi cara como si tratara de memorizar cada línea, cada defecto. Sus ojos mantuvieron profundidad que no podía empezar a comprender, como mirar en un vasto océano y saber que tenía vidas de historias. Luego, con una exhalación suave y casi renuente, se retrocedió y se resbaló silenciosamente por la puerta, dejándome sin aliento, mi corazón latiendo, mis pensamientos un torbellino de preguntas. Me hundí en el borde de la cama, presionando los tacones de mis manos en mis ojos. ¿Qué acaba de pasar? La sentí. No solo su toque, sino su anhelo, su soledad. No había venido a hacerme daño. Estaba buscando. ¿Pero para qué? En las noches que siguieron, se aferró un ritmo extraño. Cuando el mundo fuera creció y la ciudad se hundió en su silencio de medianoche, ella vendría. Siempre silencioso, siempre cuidadoso. Cada vez que aparecía, el aire cambiaba, como la habitación reconoció su presencia antes que yo. Y cada vez, traté de hablar con ella. Le pregunté quién era, de dónde venía, qué quería. Pero nunca contestó, no con palabras. Habló en silencio. En contacto. Pondría su mano sobre mi pecho, justo sobre mi corazón, y solo sentiría asterisco. Sus ojos me escaneaban la cara como si estuviera buscando algo enterrado dentro de mí. Y noche tras noche, sentí que construía entre nosotros algo invisible pero innegable. Un vínculo sin hablar. Una vulnerabilidad compartida que ninguno de nosotros podría nombrar. Empecé a esperarla. Esos momentos fugaces, cuando entró en mi vida y llenó el silencio con su presencia, se convirtieron en todo. Un ritual. Un secreto que me aferro. No sabía lo que significaba, o a qué conduciría, pero no podía parar. Sin embargo, una voz silenciosa dentro de mí susurró que no duraría para siempre. Una noche, cuando estaba junto a la ventana, su mirada fijada en las estrellas, rompí el silencio. ¿Estás tratando de ir a casa? Ella tensa, no visiblemente, pero lo sentí. Un sutil cambio en el aire, una pausa en su aliento. Pero no se volvió. Me acerqué más. ¿Es por eso que sigues regresando? ¿Necesitas ayuda? Esta vez, me miró. Realmente miré. Y en sus ojos, lo vi desesperación. Miedo. Esperanza. Lentamente, ella se acercó y me tocó la mano. Y en el instante en que se encontró nuestra piel, las visiones volvieron más rápido ahora. Un lugar tan extraño,
tan apenas podía comprenderlo. Montañas que flotaban, cielan el color de los sueños. Y un dolor. Profundo y antiguo. No podía volver. No puedes regresar, ¿verdad? Yo susurré. No habló, pero la forma en que se apretó los dedos alrededor de los míos me dio la respuesta. Tomé una decisión. No sé por qué estás aquí, dije suavemente, o lo que necesitas, pero ya no estás solo. Puedes quedarte, todo lo que necesites. Sus ojos se ensancharon, sorprendidos. Y luego, por un momento, una sonrisa. Sutil. Fantasma. Real. Esa noche, por primera vez, no se fue. Se sentó tranquilamente junto a la ventana, viendo las estrellas mientras dormía en el sueño, ya no sola. Me fui a dormir con su presencia como un peso tranquilo en la oscuridad, no pesado, sino castigado. Consolador. Por extraño que fuera todo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía miedo. Cualquiera que sea el miedo que me haya agarrado de que la primera noche se haya ido, reemplazado por algo desconocido, pero mucho menos amenazante, quizás curiosidad. O conexión. Cuando llegó la mañana, no fue el reloj de alarma lo que me despertó, sino el débil rubor de tela. Un susurro de movimiento, tan delicado que podría haber sido parte de un sueño. Por un segundo, me entró el pánico, pensando que quizás la había imaginado de nuevo, que se había ido, como cada otra noche. Volteé la cabeza hacia la ventana, ya preparándome para el vacío. Pero ella todavía estaba allí. Se sentó bañada en la pálida luz del amanecer, enfrentándose al mundo exterior. La luz del sol bailaba a través de su piel, lanzando un sutil brillo sobre su tono plateado. A la luz temprana, la vi con más claridad que nunca. Era etérea, casi frágil, pero sus rasgos eran inequívocamente alienígenas. Demasiado perfecto, demasiado simétrico, como si esculpido de algo no de esta tierra. Sus ojos, anchos y oscuros como piscinas profundas de tinta, llenos de algo pesado. Una tristeza que no podía nombrar. Te quedaste, dije suavemente, inseguro si me permitieran hablar, temía que las palabras pudieran perturbar la frágil quietud entre nosotros. Se volvió un poco, su mirada reuniéndose con la mía. Ese mismo intenso enfoque se quedó en sus ojos, pero algo había cambiado. Su cuerpo ya no tenía esa sutil tensión que había crecido. Parecía, más tranquila. Como si estuviera empezando a confiar en mí. Ni siquiera sé tu nombre, dije con una sonrisa débil y vacilante. No habló, pero después de un momento de silencio, presionó su mano a la ligera contra su pecho y dejó salir un suave y melódico zumbido. El sonido era hermoso, apenas audible pero rico en tono, como el eco de una canción de cuna cantada hace mucho tiempo. Me senté más completamente, tratando de imitar el sonido. Salió torpe, pero parpadeó sorpresa. Su cabeza se inclinaba hacia el costado, y por primera vez la vi una sonrisa. Sutil, fugaz, pero real. Algo nos interpuso en ese momento. Reconocimiento. Supongo que te llamaré así, dije, refiriéndose al sonido que había hecho. Ella me miró, su expresión ilegible al principio, y luego lentamente, asintió. El aire entre nosotros cambió, cargado de algo nuevo. Un entendimiento frágil. Quizás incluso el comienzo de algo más profundo. Dudé, luego me acerqué, la palma se abre hacia ella. No voy a hacerte daño, susurré. Me miró la mano por lo que se sentía como una pequeña eternidad. Y luego, con un movimiento tan cuidadoso que era casi reverente, puso su palma contra la mía. En el momento en que nuestra piel tocó, un escalofrío corrió a través de mí, no por el frío, sino por otra cosa completamente. Su mano era suave y fría, pero me envió un calor esparcido a través de mi pecho. No era solo físico. Fue emocional. Íntima. Podría sentirla. Sus emociones se parpadearon sobre mí como olas, soledad, sí, pero también miedo y esperanza. Esperanza cruda, sin filtro. No estás solo, dije en silencio, mi voz más firme de lo que esperaba. Sus ojos revisaron los míos, más suaves. Había algo en su expresión, aceptación, quizás incluso creencia. Como si, por primera vez, creyera que lo decía en serio. Ese día, se quedó. Me siguió tranquilamente mientras pasé por mi rutina matutina habitual, hacer café, revisar mi teléfono, desplazarse a medio plazo a través de correos electrónicos. Tenerla allí debería haberse sentido extraño. Incluso invasor. Pero no lo hizo. Se sentía, natural. Como si perteneciera de alguna manera inexplicable. Se mudó silenciosamente, como un fantasma, sus ojos estudiando todo con maravilla infantil.
Sus dedos arrastraron a lo largo de las columnas de los libros de mi estante. Se detuvo en fotos incriminadas, su mirada persistente. Uno en particular parecía atraerla en una foto de mi hermana y yo, tomada hace años. Se acercó, los dedos apretando suavemente contra el cristal con una fascinación tranquila. Me acerqué a ella, observando en silencio. Estudió la foto cuidadosamente, sus puntas descansando a la ligera contra el cristal. Esa es mi hermana, dije tranquilamente, parado a su lado. Ahora vive lejos. Ella me volvió la mirada, sus ojos oscuros e infinitos llenos de algo que solo podía describir como comprensión. No había necesidad de palabras. Me tragué duro. La extraño mucho, admití. Por un momento, me miró y luego, sin duda, se acercó y me tocó el brazo. El gesto era delicado, casi tentativo, pero tenía más sentido que cualquier frase que jamás podría. Su toque estaba lleno de empatía no hablada, como si pudiera sentir el dolor detrás de mis palabras. Me pilló desprevenido, y sonreí un poco. Gracias, murmuré. Pasaron las horas, y no se fue. Se quedó cerca, moviéndose tranquilamente alrededor del apartamento, su presencia tanto calmada como surrealista. Me encontré hablando con ella más, aunque rara vez respondió. Aún así, ella escuchó. No solo la forma en que la gente finge escuchar, sino que verdaderamente escuchaba con todo su ser. Su silencio nunca se sintió vacío. Estaba lleno de atención, de presencia. Y de alguna manera, eso fue suficiente. No fue hasta que el sol se sumergió por debajo del horizonte y el apartamento comenzó a oscurecer que noté un cambio en ella. Se inquieta, sus movimientos menos fluidos, su postura tensa. Ella se acercó a la ventana, su mirada parpadeando a las estrellas de arriba, como si esperara algo o alguien. Una tensión tranquila se derrumbó al aire, y sentí que se nos presionaba. Me paré y me acerqué a ella lentamente. ¿Estás buscando a alguien?, pregunté suavemente. Ella se volvió hacia mí, y en sus ojos, la vi, verdad, cruda y dolorosa. No se perdió. Estaba buscando. ¿Por qué? Aún no podía decir, pero el anhelo en su expresión era inconfundible. Dudé, el corazón golpeaba en mi pecho, y luego me acerqué. Si necesitas ayuda, puedes decírmelo. Yo te escucharé. Me estudió durante mucho tiempo. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera hablar, para romper finalmente el silencio entre nosotros. Pero en cambio, ella se acercó y presionó su mano en mi frente. En un instante, el mundo se disolvió. Una prisa de imágenes inundó mi mente, demasiado vívido para ser imaginación. Un mundo distante se desplegó detrás de mis ojos, vastos paisajes brillantes con estructuras torrenciantes que desafiaron la gravedad y la lógica. El cielo estaba pintado en colores que no podía nombrar, tonos que no existían en ningún espectro humano. Y luego los vi, figuras como ella, otros de su especie. Pero sus rostros estaban borrosos, sus formas parpadeando como recuerdos desvanecidos, como si el tiempo mismo intentara borrarlos. Y a través de todo, sentí sus emociones vertiéndose en mí, su miedo, su dolor, el peso aplastante de la soledad. Me duele el pecho, abrumado por todo. Estás tratando de encontrar el camino a casa, susurré cuando las visiones se desvanecieron, dejándome mareado pero seguro. Ella asintió, una profunda tristeza suavizando sus rasgos. Parecía que estaba a punto de desmoronarse. Respiré profundamente, latido de corazón, y puse mi mano suavemente sobre la suya. Lo averiguaremos, dije, sorprendiéndome con la certeza en mi voz. Encontraremos una manera. Por primera vez, sonrió. Era suave, fugaz, pero real. Y encendió algo dentro de mí. Esa noche, se quedó otra vez más cerca esta vez. No se paró junto a la ventana ni se acercó a las sombras. Se sentó junto a mi cama mientras me dormía, su presencia un guardián tranquilo en la oscuridad. Ya no me sentía sola. Ni siquiera un poco. En los días que siguieron, algo entre nosotros cambió. Ella ya no se quedó en los bordes de mi mundo, ella se convirtió en parte de él. Ella vagaba por el apartamento con curiosidad tranquila, tocando todo con la reverencia de alguien que descubría la vida por primera vez. Estaba fascinada por las cosas más pequeñas, la forma en que funcionaba el grifo, el clic del interruptor de luz, el zumbido del ventilador del techo. Una tarde, me puse un viejo disco de vinilo. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, atraída al sonido como si le llamara. Se quedó perfectamente quieta, sus ojos anchos, su expresión casi se dolía cuando la música llenaba la habitación. Era como si la melodía hablara a algo profundo dentro de ella, algo enterrado y antiguo.
¿Te gusta, Pregunté suavemente. Ella asintió, lento y deliberado. Juré ver un brillo en sus ojos, como el comienzo de las lágrimas. Cada noche, se quedó más tiempo. A veces se sentaba a mi lado mientras yo leía, su presencia era un confort tranquilo. Otras veces se paró junto a la ventana, mirando las estrellas, perdido en pensamientos que nunca pude alcanzar. Pero una cosa se había vuelto clara, ella confiaba en mí. Y yo también confiaba en ella. Pero con esa confianza vino otra cosa, miedo. Una preocupación asquerosa y roñosa comenzó a echarse raíces. ¿Y si alguien más lo descubre? ¿Y si alguien se entera de ella? ¿Y si la gente equivocada vino a buscar? Ese pensamiento me persiguió más con cada día que pasaba. Una noche, cuando la última luz del anochecer se desvaneció del cielo y el apartamento estaba bañado en sombra suave, me quedé junto a la ventana, mirando hacia el mundo que solía sentirme tan desconectado. Estaba cerca, su presencia siempre silenciosa pero innegable. Me volví hacia ella, mi voz baja. Tienes que tener cuidado, dije. Si alguien te ve, ella inclinó la cabeza, los ojos cerrados en los míos, escuchando atentamente como siempre lo hacía cuando decía algo serio. No lo entenderán, continué con un suspiro pesado. Intentarán llevarte lejos. Su expresión cambió. Vi el miedo en sus ojos, un sutil parpadeo, pero inconfundible. Era el mismo miedo que había visto esa primera noche en el pasillo. Me adelanté y alcancé su mano, envolviendo la mía suavemente. No dejaré que eso suceda, susurré. Ella me miró y en ese breve momento sentí que su confianza se establecía sobre mí como una promesa tranquila. Ella me creyó. Pero en el fondo, una parte de mí tembló. Porque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. No era poderoso ni importante. Yo era solo una persona. Y algo dentro de mí susurró que nuestro tiempo, lo que fuera que tuvimos, se estaba escapando, como arena a través de los dedos abiertos. Aún así, los días se convirtieron en semanas, y se convirtió en algo más que una misteriosa visita. Ella se convirtió en parte de mi vida, mi compañera, mi sombra, mi ancla silenciosa. El apartamento ya no se sentía como una jaula de paredes vacías y rutinas huecas. Con ella alrededor, se sentía como en casa. Aprendió rápidamente. Cada día trae cambios sutiles, nuevas expresiones, nuevos gestos. Ella había empezado a imitar mi sonrisa, incluso tratando de reír, aunque salió más como un suave tril melódico. Su voz seguía siendo un misterio, algo que había dejado de esperar desde hace mucho, pero su silencio hablaba más claramente de lo que las palabras podrían. Cada mirada que me dio, cada toque suave, cada vez que se quedaba un poco más a mi lado, todo decía lo que no podía. Una noche, mientras me sentaba en mi escritorio, desplazando a través de correos electrónicos en los que no tenía ningún interés real, se acercó a mí tranquilamente por detrás. No oí sus pasos, pero sentí su presencia antes de que sus dedos me tocaran el hombro. Luz como una pluma, su mano descansaba allí, castigando a mí. Miré hacia sus ojos. Ya no estaban mirando. Me preguntaban. ¿Quieres irte, no? Pregunté suavemente, aunque ya sabía la respuesta. Ella dudaba, su mirada parpadeando con emoción, reflejando el suave resplandor de mi pantalla. Luego lentamente, asintió. Una rosa bulto en mi garganta. Había sabido, en algún lugar de mi mente, que este momento llegaría. Que no pertenecía aquí. Que algún día ella querría, necesitar, volver. Pero saber no hizo que duriera menos. ¿Los extrañas? Susurré. Tu pueblo. Una vez más, asintió, y esta vez presionó una mano sobre su pecho, como si tratara de comunicar el dolor dentro de ella de una manera que las palabras no pudieran capturar. Me tragué duro, forzando una sonrisa incluso como un dolor aburrido que se colocó en mi pecho. Entonces encontraremos una manera de llevarte a casa. Sus ojos se suavizaron, brillando ligeramente en la luz baja. Se acercó, sus dedos cepillándose contra mi mejilla en un gesto que hizo mi enganche para aliviar. Estaba lleno de gratitud y tristeza, y algo más, algo que no me atrevía a nombrar. Los próximos días pasaron en un borroso. Apenas dormí, consumido por la búsqueda. Me meto en cada teoría de la conspiración, cada fuga clasificada, cada papel científico oscuro o foro en línea sobre extraños pulsos de energía, avistamientos de ovni o experimentos del gobierno. Ella se sentaba a mi lado a menudo, observando con ojos pacientes, y aunque nunca me apresuró, pude ver el parpadeo de esperanza que empezó a crecer lentamente en su mirada. Y luego, lo encontré. Una ubicación en las montañas, remota, deshabitada.
Un lugar donde se han documentado silenciosamente informes de luces y perturbaciones extrañas durante años. No era mucho, pero era algo. Un rayo de posibilidad. Esa noche, empacamos. Tiré lo esencial en una mochila usada: linterna, agua, bocadillos, un mapa y una brújula, todo lo que pensé podría ayudar. Mientras trabajaba, sentí que me miraba. Cuando miré hacia arriba, sus ojos estaban llenos de una mezcla de gratitud y algo que me hizo dolor de corazón, una ternura, quizás, o una pena tranquila por lo que estábamos a punto de enfrentar. No tienes que agradecerme, dije, mi voz que captaba mientras cerraba la bolsa. Haría cualquier cosa para ayudarte. Se acercó, sus dedos fríos rastreando las líneas de mi mano antes de ponerle los dedos suavemente con los míos. Me sostuve firmemente. Y en ese momento, deseaba más que nada que las cosas fueran diferentes, que no era una alienígena varada en la Tierra, y no era solo un tipo solitario tratando de ayudarla a encontrar su camino de regreso a las estrellas. Pero esta era nuestra realidad. Y lo vería hasta el final. El camino a casa nunca iba a ser fácil, pero la realidad tenía planes propios. El viaje a las montañas fue largo, tranquilo y pesado con emoción no hablada. Se sentó en el asiento del pasajero, su mirada fijada en la ventana mientras el mundo se deslizaba en rayas de luces de neón y tramos interminables de carretera oscura. Ella no habló, y yo tampoco lo hice, no porque no quisiéramos, sino porque las palabras se sentían demasiado pequeñas, demasiado frágiles, por el peso de lo que estábamos a punto de hacer. La miré de vez en cuando, viendo cómo su reflejo parpadeaba en el cristal. Parecía tranquila en la superficie, pero sus manos ocasionalmente se apretaban en su regazo, traicionando la tensión justo debajo. Quería buscarla, ofrecer algo reconfortante, pero sabía que este momento no era mío para interrumpir. Cuando finalmente llegamos, el paisaje que nos rodea se había desplazado completamente. El ruido de la ciudad se había ido, reemplazado por la quietud de un desierto intacto. El aire se sentía vivo, cargado, eléctrico, como si las estrellas de arriba se inclinaban un poco más cerca, escuchando. El sitio, anidado en las montañas, era igual que los informes descritos, remoto, tranquilo, poco notable para cualquiera que no conociera mejor. Salió del coche lentamente, sus ojos levantando a la vasta tela de estrellas estiradas a través del cielo nocturno. Parecían más brillantes aquí, más reales de alguna manera. Mientras nos quedamos allí, codo a lado, alcancé su mano y le di una luz apretada. ¿Estás seguro de esto?, pregunté. Ella se volvió hacia mí, y en sus ojos, vi algo que no había antes, no temor, no confusión, sino claridad. Determinación. Ella asintió una vez, firme y firme. Estaba lista. Con un aliento tembloroso, saqué el pequeño dispositivo de radio de mi bolsa, el que había leído en ese oscuro informe enterrado bajo años de teorías conspirativas. Lo puse en el suelo y empecé a ajustar las frecuencias, lentamente ciclando a través de patrones y sonidos que no tenían sentido para mí, pero que habían sido descritos en detalle por aquellos que habían visto cosas extrañas. La estática silbaba y salía, en voz alta en la noche silenciosa. Sostuve mi aliento. Ella se quedó cerca, quieta y esperaba. Se han pasado las actas. Entonces una hora. La duda se arrastró lentamente, como los dedos fríos cepillándose en la parte trasera de mi cuello. ¿Y si no fuera real? ¿Y si la hubiera traído hasta aquí solo para ver la esperanza disolverse en nada? Pero entonces, algo cambió. Un zumbido bajo vibraba a través del suelo bajo nuestros pies, resonando en mi pecho. Miró la luz, luego me miró, sus manos temblando al llegar y las presionó suavemente en mi cara. Su toque era suave, reverente, como si me estuviera memorizando. Cubriqué sus manos con las mías, luchando por mantener mi compostura. «Te vas a casa», susurré, las palabras que me atrapan en la garganta. Sus labios se separaron, y luego, por primera vez, oí su voz. No palabras, exactamente, sino un sonido, suave y melódica. Mi nombre. O lo más cerca que pudo llegar a decirlo. Ese sonido fue suficiente para deshacerme. La arrastré hacia un abrazo, sosteniéndola firme, desesperadamente, como si pudiera de alguna manera detener el momento de terminar. Nunca te olvidaré, me ahogé, apenas pude sacar las palabras. Se retrocedió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas y palabras no habladas. Con un toque final y persistente de mi mano, se volvió y caminó hacia la luz que se aproximaba. Vi su silueta disolviéndose en el resplandor, vi al único ser que realmente me había visto desaparecer en lo desconocido. Y así de simple, se había ido.
Me quedé allí mucho tiempo después de que la luz se había desvanecido, el silencio envolviéndome a mi alrededor como un sudario. Mi corazón dolió con una profundidad que no sabía que era posible. Conduje a casa en silencio, el peso de su ausencia sentado pesado en el asiento a mi lado. El apartamento se sentía más frío sin ella. Su ausencia se hizo eco en cada habitación. Durante días, me pillé volviendo hacia la puerta,